Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Veterincast. Bienvenidos a este canal de YouTube y bienvenidos a una sesión más. Hoy tocaremos un tema sumamente relevante. Hoy hablaremos de la separación, de la despedida, de la pérdida, de la muerte de nuestros animales de compañía. Estamos convencidos que es un tema de suma relevancia, no nada más para quienes nos dedicamos a alguna de las ramas de la medicina veterinaria, en particular a quienes atienden a nuestros animales de compañía, sino para cualquier persona que ha estado vinculada con uno de estos animales que forman siempre parte de nuestra familia. Para atender este tema tenemos a dos grandes invitados el día de hoy que quisiera presentarles. En primer lugar, tenemos la presencia de María de la Luz Galván Rodríguez. Ella es egresada de esta universidad, cuenta con, evidentemente es médica veterinaria zootecnista, cuenta con un diplomado en medicina y cirugía de perros y gatos por parte de la UNAM. También tiene un diplomado en tanatología del Instituto Mexicano de Cuidados Paliativos y la Universidad Nacional Autónoma de México y es cofundadora de Eutanasic México. Bienvenida, María, ¿cómo estás? Muchas gracias. Y también contamos con la presencia del doctor Alejandro Cervantes. Él es profesor titular de esta Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Es el responsable del área de oncología del Hospital Veterinario de Especialidades de esta facultad. Es socio fundador de la Asociación Mexicana de Oncología Veterinaria. Tiene estudios de especialidad, tiene estudios de doctorado en el Reino Unido, tiene una enorme cantidad de reconocimientos, de capacitaciones, y es un honor que lo tengamos acá y dada su experiencia y su conocimiento y vinculación con la relación humano-animal de compañía, es de verdad un honor que nos pueda ayudar a abordar esta temática. Bienvenido, Alex. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Rafa, muchas gracias por la invitación y qué gusto compartir este foro con la doctora María también. Muy bien. Pues yo estoy convencido de que es al menos llamémosle un desfortunio, es muy poco afortunado que los tiempos de sincronía, no haya falta de sincronía entre los tiempos de la esperanza de vida de nosotros, que según los datos del INEGI andamos ahí alrededor de los 75 años, dependiendo la región, dependiendo muchos otros factores, y que nuestros animales de compañía, si bien existe una amplia gama de animales de compañía, evidentemente las pequeñas especies, gatos y perros, pues son los que más ocupan estas relaciones dentro de nuestras asociaciones con ellos. Y sus esperanzas de vida, evidentemente, dependiendo de la raza, dependiendo de la condición, dependiendo de muchos otros factores, oscilan alrededor de los 15, 20 años, ustedes me corregirán, y creo que es verdaderamente desafortunado que haya esta falta de sincronía. Entonces, por lo menos una, pero lamentablemente a veces muchas más ocasiones durante lo largo de nuestra vida nos vamos a enfrentar a este proceso de separación, a este proceso de despedida, a esta muerte, ¿no? De nuestros animales de compañía. Para abrir un poco la mesa, a mí me gustaría que empezáramos ampliando el panorama que pudiéramos tener nosotros de las relaciones que podemos establecer como humanos. Creo que todo el mundo tenemos muy clara la relación histórica de animal de compañía y que de repente algunos de estos animalitos tienen una función zootécnica distinta, pero yo estoy seguro que ustedes, al estar vinculados con el trato y con la atención de enfermedades, con el cuidado de la salud de estos animales de compañía, han visto un panorama mucho más amplio de relaciones. Entonces, a mí me gustaría preguntarte a ti, María, si nos ayudas a ampliar el tipo de relaciones que te ha tocado ver, porque me imagino, ¿no? Estoy seguro, de hecho, que no es lo mismo la relación de un perrito que es de una familia completa de 8 miembros, digamos, a la relación que tiene un adulto mayor en donde solo tiene a su gato y que es mucho más que bueno, es un animal de compañía, pero que tiene un nivel muy importante de su propia familia, incluyendo estos animales que tienen servicios o que proveen servicios, no sé, animales de rescate, etcétera. ¿Nos podrías ampliar esa relación, ese panorama de las relaciones justo para darle contexto a lo importante y relevante que son estos animales en nuestros estratos sociales, por favor? Hola, buenos días. Gracias al doctor Cervantes, gracias Roberto. Sí, pues, como bien mencionas, actualmente el rol que cumplen las mascotas, los animales de compañía ha cambiado.
no solamente refiriéndonos a las pequeñas especies, también animales poco convencionales como hurones, hámsters, han llegado a formar parte del nicho familiar. Ya no juegan un rol de mascota como antes los considerábamos, sino ahora tienen un lugar dentro de la familia. En muchas ocasiones, como bien mencionas, pueden ser una parte fundamental, como ser el único miembro aparte del tutor en la familia, o pueden fungir, cubrir el lugar de otro miembro, ¿no? Pensemos en familias que no tienen hijos, ¿no? Y que entonces esta mascota funge esa función, o el hermano mayor, ¿no? Pensando en hijos únicos, no solamente ya las vemos como el perro que se queda en el patio, el gato que anda rondando por la casa, sino ya forma parte inclusive de nuestra rutina. Nuestras actividades diarias están enfocadas muchas veces a nuestros compañeros, que nosotros hemos decidido llamarlos así porque hemos visto que las familias los consideran de esta manera. Entonces, si entendemos que en el familiograma, que el familiograma es esa estructura donde entendemos qué papel cumple cada miembro de la familia, podremos llegar a comprender los lazos tan profundos que se pueden llegar a crear entre los miembros de la familia, que incluyen entonces ahora a la mascota como miembro de este núcleo familiar. Si entendemos que la familia lo considera un miembro más, entonces podremos comprender que si llega a ser ausente por alguna razón este miembro, entonces va a repercutir directamente en la estructura de esta familia y puede cambiar el rumbo de las vidas de los miembros, ya Por no supuesto, solamente como una mascota. por supuesto. Oye, Alex, y dado que tú estás vinculado justo con la formación de recursos humanos de estudiantes de distintos niveles de medicina veterinaria, esta sensibilidad, esta, digamos, preparación para los futuros clínicos en la relación alrededor, en la relación de los animales de compañía con sus propietarios, alrededor de la separación, que esto se adquiere con la experiencia, se va enseñando, de qué manera tendríamos que estar preparados a las personas que se dedican a la clínica, no nada más desde el punto de vista de los propietarios, sino también de los animales de compañía. ¿Qué tal, Rafa? Me parece una pregunta súper interesante porque la doctora María no me dejará mentir. No nos enseñan eso. En el programa académico, en el plan de estudios, nunca viene ni en perros y gatos, ni en caballos, ni en animales de compañía no convencionales, nunca viene una unidad de enseñanza de cómo explicar esto o cómo lidiar incluso tú como veterinario con las pérdidas de tus pacientes, porque creo que eso dará pie a lo mejor a otro programa, ¿no? Pero también nosotros como veterinarios sufrimos muchísimo pérdida de nuestros pacientes porque nos encariñamos, ¿eh? Pero bueno, esa es harina de otro costal, como quien dice, ¿no? Pero no, en efecto, no nos enseñan eso. Esto lo tenemos que aprender, pues casi casi a trancazos, ya en la vida profesional, en la práctica ya real, con nuestros propios pacientes y propietarios, porque pues si bien nosotros diagnosticamos y tratamos a pacientes, pues el vínculo emocional que debe ser de cierta forma empática, pues también es con el humano, ¿no? Con el propietario de nuestros pacientes. Y nadie nos enseña eso. Ya uno tiene que, pues, poco a poco irlo aprendiendo a lo mejor de manera autodidacta, o bien, justo como hizo la doctora María, ¿no? Inscribiéndote a posgrados, a diplomados, a talleres, a cursos sobre el tema, ¿no? Sobre tanatología, sobre cómo lidiar tú con la muerte, pero también cómo lidiar con propietarios que entienden la muerte y otros propietarios que no le entienden, ¿no? Bueno, y a lo mejor ninguno de nosotros lo vamos a entender al 100%, ¿no? Pero creo que no, nadie nos enseña esto. Y nada más antes de terminar esta intervención, hace rato mencionabas, Rafa, ese tema de que no compartimos el mismo tiempo de vida entre los humanos y los animales, ¿no? Y hoy en día, un perro o un gato, pues sí, a lo mejor de 15 a 20 años. 20 años ya es bastante, ¿eh? Hay perritos o gatos que sí viven más de eso, pero ya es bastante. Eh, pero hace décadas
el tiempo promedio de vida en un perro mediano grande no pasaba de 8 o 9 años. Hoy en día ya es más. ¿Por qué? Pues porque hay mejor medicina preventiva, mejor nutrición, mejores abordajes diagnósticos y terapéuticos. Entonces, eso hace que sí podamos alargar un poquito más, ¿no? Pero aún así el metabolismo de estos animales de compañía es mucho más rápido que el metabolismo de los humanos. Por eso también, pues el deterioro en general es más rápido, ¿no? Y nada más para terminar ahora sí, en un, digamos, en un ámbito un poquito místico, romántico, pero sin dejar de ser algo emotivo, por ahí se dice, ¿no? Que ¿por qué los perritos y gatitos viven mucho menos que los humanos, ¿no? Entonces, por ahí se dice que es porque los humanos nos tardamos tanto en morir porque tenemos que aprender muchísimas cosas, ¿no? No solo cosas de logística, sino cosas de emociones, sentimientos. Entonces, por ahí dicen que perritos y gatitos viven mucho menos porque ellos lo aprenden rapidísimo. Y entonces que por eso, pues, su vida es más corta, ¿no? Pero no deja de ser algo místico, pero pues algo emotivo al final, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas. Y, bueno, también refleja, claramente refleja el avance de la medicina, el avance de los cuidados de la medicina preventiva y de la medicina curativa, refleja este crecimiento de la esperanza de vida, tanto de nuestra propia especie como la de ellos. Sin embargo, pues tampoco alcanzan a empatarse y entonces podemos, como yo decía, enfrentar esta situación en más de una ocasión. Para entrar al tema de manera más profunda, me queda claro que hay una gran diferencia entre distintos escenarios de pérdidas, desde escenarios de una pérdida repentina, ¿no? Porque se pierde, se lo atropellan, cuestiones así bastante terribles, en la que pues digamos que no hay ninguna preparación para ello. Y dado que ustedes se dedican a la clínica y dado que ven esto de manera consistente, yo creo que esta es diferente, ¿no? Cuando se le diagnostica a un animal que pues que tenga una certeza alta de que va a morir en X tiempo y entonces eso le da ese tiempo a los propietarios para hacer cierto tipo de preparación, ¿no? Entonces quisiera hablar de esa preparación. ¿Qué recomiendan ustedes tanto para los propietarios como para los médicos veterinarios tratantes de esos animales que evidentemente pues van a estar frente a una situación que va a desembocar indudablemente en la pérdida de ese animal, ¿no? ¿Qué nos podrías comentar sobre ello, María? Muchas gracias. Gracias. Solamente para hacer un puente entre lo que comentó el doctor Cervantes y lo que voy a comentar, esto de el aumento de la esperanza de vida de nuestros pacientes también nos hace que formemos lazos más fuertes con ellos, no más profundos. Es importante mencionar que siempre las pérdidas son dolorosas, sobre todo cuando son inesperadas, pero nunca se va a comparar eh, el impacto que puede llegar a tener la pérdida de un cachorro con la de un paciente que llevamos 10 o 15 años conviviendo con él todos los días, ¿no? Entonces, ha aumentado la expectativa de vida y esto ha hecho que los lazos se hagan más profundos aún, solamente por enlazar con lo que comentó el doctor Cervantes. Ahora, bien mencionas, Rafa, que hay una parte que es de las despedidas que nosotros les llamamos, o las partidas inesperadas, que obviamente van a ser partidas que se van a manejar de una manera un poco más conflictiva, van a ser más difíciles de poder abordar, tanto por el clínico como por la familia. Y están, por otro lado, las partidas o los fallecimientos que son esperados, ¿no? Suena extraño decirlo, pero en enfermedades crónico-degenerativas, donde el progreso de la enfermedad nos está dando indicios de que se está acercando el final de la vida de nuestro paciente, sí podemos hacer algunas acciones que nos pueden preparar. Creo que de manera personal, si pensamos en pérdidas familiares, personales, nunca vamos a poder responder si es mejor que haya una pérdida, una despedida abrupta, o haya una historia de enfermedad, una cronicidad donde acompañamos a nuestro paciente y nos da tiempo de prepararnos, ¿no? Porque en realidad puedo decirte de primera mano, de manera personal, que creo que nunca estamos listos para poder despedir a un ser querido. Entonces son experiencias diferentes, va a depender muchísimo en qué mood, en qué momento se encuentra el tutor,
también en qué momento se encuentre de preparación, de disposición, el clínico. Entonces es una situación totalmente personal, pero sí hay algunas características que podríamos mencionar dentro de los fallecimientos o las pérdidas de un paciente de manera esperada o en pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. Nosotros hacemos algunas recomendaciones. Suena muy extraño esto de hacer como preparaciones en cuestión luctuosa o funeraria, pero la verdad es que podemos verlo como una oportunidad, ¿no? Ya que va a ser algo, eh, pues, necesario, que es algo que no se puede posponer quizás, pero es algo que no se puede evitar. Entonces podemos ir nosotros preparándonos nosotros. Si nosotros estamos con un paciente crónico degenerativo, estamos, por ejemplo, el doctor Cervantes, que trabaja todos los días con enfermedades que definitivamente tienen muchos de ellos una terminalidad, podemos retroceder. En mi experiencia, lo que podemos hacer es dar un paso atrás y evaluar la historia de vida de nuestro paciente en cuanto a la clínica. Mi paciente está mejorando, estoy obteniendo los resultados que esperaba con el tratamiento, mi paciente aún tiene calidad de vida. Si las respuestas empiezan a ser negativas, yo como clínico puedo dar un paso atrás y decir, ok, ya no estoy obteniendo lo que esperaba, el pronóstico no es malo o es de reservado a malo, entonces yo puedo concientizarme como clínico de que mi paciente muy probablemente está llegando a la recta final. ¿De qué me sirve esto? De que si yo como clínico me concientizo en un momento oportuno, voy a poder guiar al tutor en ese momento oportuno para concientizarlo a él. Es más fácil que nosotros entremos en negación si no damos un paso atrás, porque los clínicos también podemos entrar en negación de que nuestro paciente no está mejorando. Entonces, si nosotros nos concientizamos de que nuestro paciente está al final de su vida, podemos entonces guiar al tutor. Ya en este punto, todos estando en el mismo canal de que muy probablemente médicamente no hay nada más que hacer por nuestro paciente, podemos hacer algunas cosas. Hay un recurso muy bonito, puede sonar algo paradójico, pero realmente puede ser una oportunidad de despedirnos de nuestra mascota de manera tranquila, sobre todo con pacientes estables que sabemos que están en una terminalidad inminente, pero que Perdón, nos da voy a tiempo. interrumpir un segundo. Lo que estás diciendo es extraordinariamente importante, ambas, ¿no? Pero quisiera darle un poquito de profundidad a lo que me acabas de decir, abordando la parte de los clínicos, antes de pasar a este otro Al punto que tutor. tiene que ver con las despedidas. Creo que los dos son temas o puntos extraordinariamente importantes, tanto que no me gustaría dejar pasar la oportunidad de preguntarte respecto a esta preparación, no la preparación de la separación, la preparación para los clínicos, porque desde mi punto de vista falta muchísima preparación para que aquellos clínicos que desde como yo lo entiendo, pueden fungir como unos mediadores, ¿no? Pueden fungir ante esas decisiones y pueden tener una relevancia importante respecto a, si bien jamás va a dejar de ser doloroso este proceso, creo que el clínico tiene un papel preponderante para tanto ayudar a entender la situación, la toma de decisiones cuando así sea de quienes, de la familia, ¿no? Del animal de compañía que va a partir, como de la atención médica que todavía se le puede brindar. Yo creo que este tema, el tema en particular de la eutanasia, creo que es tan relevante que lo tocaremos un poco después, pero a mí me gustaría preguntarte, porque estoy seguro que nos estarán escuchando muchos clínicos, algunos con más, algunos con menos experiencia, pero creo que la que tú has acumulado en este proceso es tremendamente valiosa como para compartir. ¿Qué le podemos decir a los jóvenes que están iniciando con su actividad dentro del área clínica de animales de compañía respecto a este papel tan importante que pueden y deben de jugar en este proceso de separación? Como bien mencionó el doctor Cervantes, nosotros no recibimos un entrenamiento durante la licenciatura ni para tratar con tutores, de verdad, con personas, ni para enfrentar este tipo de situaciones que pueden tener tantas altibajas. En mi experiencia, desafortunadamente,
aprendemos ya sea durante la práctica profesional, ya sea en nuestro servicio social o ya laborando, ¿no? Activamente. La mayoría de los médicos experimentados nos llevan con ellos a un consultorio, nos muestran cómo comunican las malas noticias, que es donde se basa todo esto, y nosotros aprendemos sobre la marcha, ¿no? Y formamos nuestra propia experiencia. La situación es que esto engloba muchísimas cosas, necesitamos entrenamiento, necesitamos cuidado de nuestra salud mental, porque nosotros estamos en contacto todo el tiempo como sector de la salud, del cuidado de la salud de los pacientes, nos enfrentamos a malas noticias, nos enfrentamos a la muerte todos los días, nos enfrentamos a, pues, el miedo de lastimar o causar dolor en los tutores con las noticias que vamos a comunicar. Eso nos puede llevar a frustración, nos puede llevar a negación, nos puede llevar a evitación, ¿no? A evitar estas situaciones. Yo no quiero hacer eutanasias, yo no quiero comunicar malas noticias, solamente quiero comunicarme con los tutores cuando es algo bueno. Cuando es algo malo, lo evito, que lo haga otro compañero. Y entonces se crea una versión para el clínico, ¿no? Y lo que mencionas es algo muy importante, creo que es pues algo que sí se va a tocar en otra plática, pero sí quisiera mencionar que toda esta falta de preparación nos puede llevar a algo que es muy común en la medicina veterinaria y yo creo que en cualquier área de la salud, que es el ensañamiento médico. No saber cuándo parar, ¿no? Y el no saber cuándo parar es porque yo tengo miedo o tengo dificultad para comunicarle al tutor, para comunicarle inclusive a mis colegas, que yo ya no puedo hacer nada más médicamente por mis pacientes, ¿no? Entonces, esto me lleva a postergar el momento en que yo voy a decirle al tutor o como te comento a mis superiores que yo considero desde mi criterio médico que este paciente, obviamente teniendo una historia clínica completa, una evaluación minuciosa, que este paciente ha llegado al final de su vida, ¿no? O está llegando a la recta final, porque entonces lo vemos como un fracaso, porque nadie nos ha enseñado a enfrentarlo como un parar sano. Entonces, de esta manera, yo no sé cuándo parar y no le indico al tutor cuándo parar y entonces no puedo guiarlo en esta despedida sana con su paciente, ¿no? Entonces, creo que definitivamente el entrenamiento en las licenciaturas podemos seguir con estos foros, pero definitivamente de manera importante creo que se necesita una materia, un área que se dedique a entrenar a los futuros clínicos, a los futuros médicos, porque finalmente nosotros, como dijo el doctor, hablamos con los tutores. Nosotros nuestra prioridad es el paciente, pero nosotros nos dirigimos a los tutores. ¿No? Qué tremendamente importantes puntos has tocado, me parece que son sumamente relevantes, tanto que me gustaría que Alex nos ampliara esta parte. Y me imagino que claramente tienes que llegar con un buen entrenamiento mental y con el ego en su lugar, ¿no? Para poder reconocer que hasta ahí llegaste como clínico y que es momento de tomar decisiones difíciles para todos. Y por un lado, me gustaría que profundizaras un poquito, Alex, respecto a este mecanismo de cómo abordar esta parte tan importante. Tú lo haces todo el tiempo, dado que, como bien mencionaba María, dedicas a animales que terminan, ¿no? Que están en fases terminales muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos como clínicos a tener esa entereza médico-clínica y también psicoemocional para decir hasta aquí puedo llegar y hay que parar? Y también cómo es que eso se tiene que comunicar. Y cómo es que también hay que cuidar, como bien lo mencionaba María, me llamó mucho la atención, cómo es que también hay que cuidar nuestra propia salud, ¿no? Al estar ustedes frente a este proceso de manera cotidiana, no hay manera de que no te afecte, ¿no? Entonces, de entrada, yo reconozco el enorme papel que juegan y me gustaría que nos compartieran, pues, también la experiencia de cómo le hacen frente. Sí, gracias, Rafa. Y sí, definitivamente la comunicación que tenemos que tener es clave, ¿no? Tenemos que ser empáticos, tenemos que ser asertivos, tenemos que ser honestos con nosotros mismos, con el propietario y pues obviamente con nuestro paciente, ¿no? Y honestos como haciendo alusión a lo que dijo la doctora María, honestos para saber en qué momento debemos detenernos, ¿no?
Eh, ahorita voy a hablar un poquito de ese momento, pero para obtener estrategias de comunicación, igual, nadie nos enseña esto, es a trancazos o otra vez a meterte a diplomados o demás. Yo tuve la oportunidad, bueno, la oportunidad nació pues de una carencia de comunicación. Yo la verdad es que nunca he tenido tantos problemas de comunicación, pero sí decía, debo mejorar porque estoy platicando con propietarios de animales que están sufriendo, ¿no? Sufriendo el animal y sufriendo el propietario, ¿no? Entonces, debido a eso, me surgió la oportunidad de hacer un diplomado en psicooncología, que precisamente los objetivos principales de este diplomado era adquirir nuevas estrategias de comunicación. Ojo, que este diplomado de psicooncología es para médicos de humanos, para psicólogos y psiquiatras dedicados a tratar a pacientes humanos con cáncer. Yo era ahí el frijolito en el arroz, ¿no? Que hasta me dijeron, ¿y por qué un veterinario? Ya les dije, pues es que yo me dedico al cáncer. Me dicen, sí, pero pues en animales. Yo sí, pero yo lidio con los, los acompañantes de ese animalito, son seres humanos. Entonces yo también tengo que tener una estrategia, ¿no? Y ya estuvo padrísimo porque entendieron los médicos, psicólogos, psiquiatras la importancia. Yo ahí como que empujé un poquito ese dato, ¿no? La importancia que para algunos humanos es su animalito de compañía. Pero bueno, para ya no echar más choro al respecto, calidad de vida no es lo mismo que cantidad de vida. Y eso es fundamental que lo entienda el propietario de inicio en pacientitos con enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer, que es la enfermedad a la que yo me dedico. Yo desde el primer día que ya tengo el diagnóstico de cáncer en alguno de mis pacientitos, desde ese primer día yo hablo muy bien con el propietario. Hablo sobre las posibles estrategias de diagnóstico, las posibles estrategias terapéuticas, pero desde ese primer día veo si estamos en el mismo canal. Y mi canal es que el primer objetivo, el número uno, pero por mucho, es la calidad de vida. El segundo objetivo es la cantidad de vida. Y ahí mismo los propietarios me detienen y me dicen, perfecto, ya quiero quedarme contigo, porque eso es lo que yo quiero. A mí no es que no me importa cuánto viva mi perrito, mi gatito, ¿no? Pero lo que a mí me interesa como propietario y lo que a mí me interesa como médico es que lo que sea que nos regale de vida a ese pacientito, que sea con la calidad de vida óptima, la ideal. Y entonces yo desde eso se los digo desde el primer día, veo que estamos en el mismo canal. Entonces, por supuesto que hay que evaluar las condiciones de nuestros pacientes, pero también hay que evaluar esa parte emocional de los propietarios, de los humanos. Si estamos en el mismo canal, todo va a fluir mucho más fácil. Y entonces, profundizando un poquito en qué es mejor, si hay una muerte repentina o una muerte anticipada, ninguna es mejor, ¿no? Como decía la doctora María, nunca vamos a estar preparados al 100%, pero a través de estas estrategias de comunicación con los propietarios, sí podemos ir haciendo a que, entre comillas, se vayan acostumbrando a que eso va a suceder. Como decía María, es algo inevitable y esto va a suceder sí o sí, ya sea mañana o en un mes o a lo mejor en un año, no lo sé, pero es inevitable. Entonces, una estrategia que igual para nosotros tres que hemos tenido pérdidas de animalitos y probablemente vamos a seguir teniendo pérdidas de animalitos nosotros, pero también para nuestra audiencia, una estrategia cuando tenemos a un pacientito o a un animalito nuestro con una enfermedad crónico-degenerativa es empezar a entender que la calidad de vida es el top, es lo fundamental, y empezar a entender que cuando ya empecemos a pasar a las etapas avanzadas, incluso terminales, evaluar muy bien a través de, hay escalas de calidad de vida, evaluar a través de nuestros ojos como propietarios, pero también el ojo del médico. Las decisiones tienen que ser de ambas partes, del propietario y del médico, pero también en estas etapas avanzadas o incluso terminales, es momento, aunque suene chistoso, es momento de cumplirle todos los caprichos habidos y por haber a nuestros animalitos que están prontos a despedirse. Con caprichos me refiero a que este perrito nunca en su vida se ha comido una hamburguesa. Dale una hamburguesa, si es que tiene apetito, obviamente, ¿no? Dale una hamburguesa. Oiga, doctor, pero es que esta hamburguesa tiene queso y los perros son intolerantes a la lactosa. Le quedan
3 días de vida, lamentablemente. Dale una hamburguesa, dale un pedazo de pizza. A mi perrito le fascina subirse al coche. Súbelo al coche, dale vueltas a la manzana, que saque su cabecita por la ventana. O sea, a eso me refiero con cumplir esos últimos caprichos, consentirlo. Si es un golden o pensemos en una raza que les encanta el agua, un Terranova, por ejemplo, y nunca ha ido a nadar a un río, a un lago, llévatelo a un lago a nadar. Si es un Yorkie que no le guste nada de eso, pero le gustan las mariposas, llévatelo a un bosquecito donde sepas que hay mariposas. A eso me refiero, a cumplirle estos consentimientos, estos caprichos. Pero bueno, a medida que pasa eso, mientras el pacientito está más feliz en sus etapas terminales o avanzadas, el propietario también. El propietario no solo se va acostumbrando a la idea de que pronto se va a tener que separar, sino que también esos últimos días, esas últimas semanas, vamos a llamarle esas últimas etapas de vida, el propietario se va a quedar con unos recuerdos preciosos de su ser querido. En cambio, imaginemos lo drásticamente, el contraste drástico, ¿no? Que este perrito pase su última semana de vida en una jaula, en un hospital, sin perseguir mariposas, sin, perdón, pero es que ese motivo, sin ir al bosque, no sé. Ese perrito, ese gatito se la va a pasar, ahora sí, es una palabra literal, se la va a pasar fatal. Y va a terminar su vida en un espacio donde hay ladridos, donde hay olores, donde hay caras desconocidas, ¿no? Para este paciente. Entonces, creo que esto, yo creo que vale la pena también platicarlo en un siguiente programa sobre eutanasia, ¿no? Sobre en qué momento hacer la eutanasia, bajo qué condiciones, si es mejor en la casa o si es mejor en un hospital, pero eso yo creo que ya después lo podemos platicar. Pero bueno, nada más quería profundizar eso, que las etapas terminales o avanzadas, sí hay forma de que el pacientito no se la pase mal, incluso que se la pase bien, y que el propietario también se la pase bien. Y me queda claro, justo ahí había interrumpido a María cuando nos iba a platicar de la despedida. Y yo me imagino que este proceso de despedida, así como lo menciona Alex, es para ambos lados, ¿no? Para despedir tanto al animal de compañía y que también le facilite el proceso. Estamos muy centrados regularmente en el proceso para quien es el propietario. Entonces, pero creo que también ahí el clínico, ¿no? Ahora son tres, por lo menos tres elementos y tal vez adelantito caminemos hacia el elemento familiar. También tengo un par de preguntas pensadas para el resto de la familia que puede jugar un papel de acompañamiento muy importante, pero centrándonos en estos tres participantes fundamentales, nuestro animal de compañía, el clínico que está acompañando el proceso, como ya habíamos platicado, y el propietario, ¿no? Que tiene que ir para este proceso de despedida. Entonces, si tocamos ese punto que yo te había dejado a punto de iniciar y creo que es fundamental abordar esta parte de las despedidas. Gracias, Rafa. Sí, bien menciona el doctor y lo que yo estaba a punto de abordar, justo nosotros le llamamos de manera cursi la lista de deseos. Y como bien mencionó el doctor Alejandro, no es únicamente para complacer al paciente. Sí es para complacer al paciente, es para brindarle cosas que nunca o hemos evitado por mucho tiempo. Inclusive nosotros cuando es un servicio, una despedida programada, nosotros podemos recomendar en los últimos momentos, si el paciente presenta apetito, ofrecer chocolate, ¿no? Que es algo que sabemos que es tóxico para los pacientes, pero que les encanta y como siempre ha sido prohibido, pues también lo disfrutan muchísimo. Pero también el tener este tipo de acciones, como ya mencionó el doctor, va a dejar mucho más tranquilo al tutor. Va a sentir que no solamente médicamente hizo todo lo que podía hacer, sino en todos los sentidos. Entonces, no es que se prepare para dejar partir a su paciente, pero sí se va a quedar tranquilo de que él hizo en toda la extensión de la palabra todo lo posible, todo lo que podía hacer por su paciente. Entonces, es el inicio de un duelo. A veces en tanatología lo llaman duelo anticipado. Duelo no es malo, es un proceso que se tiene que vivir con las pérdidas, es algo totalmente natural.
vamos a pasar por muchas etapas, es como una montaña rusa, nos han enseñado que el duelo tiene muchas etapas y nos lo manejan inclusive de manera cronológica y no es así. Realmente eso se dividió de esa manera para hacerlo didáctico, para poder enseñarlo, ¿no? Pero las etapas del duelo son dinámicas y muchas veces se presentan más de una a la vez, ¿no? Podemos estar tristes o hemos visto en películas, en series, que hay momentos en que hay personajes que se ríen en los funerales, ¿no? Y esto es totalmente normal y es sano. Lo que no es sano es tratar de contener nuestros sentimientos. Entonces, todas estas experiencias que podemos vivir con nuestros pacientes nos ayudan a expresar estos sentimientos, a sacar estas emociones y tener las emociones a flor de piel en un duelo es lo más sano que podemos hacer, ¿no? Si sentimos muy fuerte y queremos llorar mucho, hagámoslo. Si queremos estar aislados, también es sano. Si queremos estar acompañados, queremos que nos apapachen, también es sano. Entonces, toda esta parte nos va llevando, es justamente una preparación que nos permiten la terminalidad en las enfermedades crónico-degenerativas, nos dan esa oportunidad, ¿no? También hay pacientes que no son candidatos para todo esto. No hay que romantizar tampoco esta parte. Hay tutores que quieren llevar a sus pacientes, por ejemplo, a la playa. Es algo súper padre, es una experiencia súper bonita. Los tutores se quedan que dieron todo, pero hay pacientes, el doctor no me dejará mentir, que ya están en condiciones donde ya no podemos sacarlo de la ciudad, no podemos someterlo a un viaje a carretera de 4 horas para llevarlo a la playa, ¿no? Entonces, también nosotros ahí somos representantes de nuestros pacientes y decirle, mira, no te preocupes, no necesita ir a la playa, no es indispensable, consiéntelo en casita, ¿no? Hay pacientes que se encuentran postrados, totalmente cansados, ¿no? Que si los sometemos a estas situaciones, pues van a ser muy estresantes para ellos y muy probablemente empeoren su condición en ese momento, ¿no? Hay pacientes que, por ejemplo, son dependientes de oxígeno, eso ya lo hablarán en otra plática sobre eutanasia, pero no todos los pacientes son candidatos a recibir un tipo de despedida en específico. Algunos pacientes van a tener condiciones más limitadas, pero si tenemos la oportunidad, siempre hay cosas que podemos hacer. Los rituales son súper importantes para los seres humanos en general. Cualquier ritual que la familia quiera hacer, ya sea los tutores pueden hacerle una carta a su paciente, pueden poner la música que les gustaba escuchar juntos. Muchas veces te sorprenderías de la cantidad de gente que visita a un perrito o un gatito que se reúnen durante toda la semana, van a visitarlo para despedirse de ellos, sus manadas, ¿no? Porque a veces los perros tienen amigos en los parques, en las unidades, entonces van a visitarlos y todo esto es un proceso que me permite de una manera ir soltando poco a poco, obviamente al paso de cada persona, cada familia, porque todos somos diferentes, pero en definitiva sí va a ser algo que nos va a preparar y probablemente en el momento que suceda no lo va a hacer menos doloroso, pero sí es la manera más sana de iniciar este duelo, que también es inevitable. Tremendamente importante lo que nos acabas de mencionar. Yo no estaba en cámara, pero estaba sonriendo, ¿no? Al momento que me iba imaginando esos procesos en los que, esas estrategias o procesos, o llamémosle alternativas, que puede la gente, y a lo mejor alguien como yo que no se dedica a la clínica de pequeñas especies, pues me puede resultar a la hora de escucharlo muy lógico, ¿no? Pero si no estamos familiarizados con eso, pues a lo mejor puede sonar extraño, ¿no? Entonces creo que sería muy importante que esto se popularice, ¿no? Que la gente, yo no sé, les quiero preguntar a ambos, ¿no? De repente es inevitable la comparación, ¿no? Cuando la gente dice, yo voy a comparar la forma en la que uno se despide de un animal de compañía a la forma en la que alguien se despide de un miembro de la familia, como si fuera una cosa separada cuando es un humano. Bueno, evidentemente dentro del gremio de la medicina veterinaria es mucho más común encontrarte que la gente te diga, no, es que es un miembro de la familia y no hay gran distinción, pero hay mucha gente que sí tiene estos limitaciones, a veces autoimpuestas, a veces socialmente impuestas, de que esto se hace con las personas y esto se hace con los animales. Y me queda claro que no deberíamos, cuando estamos reconociendo que estos animales de compañía son parte de nuestra familia, pues vale la pena atender y hacer uso de todas estas estrategias y me queda claro que no lo podría haber dicho mejor, no lo va a hacer menos doloroso,
pero va a acompañar, ¿no? Y va a ayudar. Mi pregunta va en el sentido de esta falsa separación entre lo que sucede en el núcleo familiar de únicamente humanos y de núcleos familiares en donde están involucrados también los animales de compañía. El apoyo que puede una familia recibir por parte de otros humanos, sus compañeros de trabajo, sus jefes en los trabajos, ¿no? Su círculo exterior de familia, de amistades, de vecinos, cuando estás pasando por ese duelo. No se pone en tela de juicio cuando alguien tiene una pérdida de un familiar, ¿no? De una persona, ¿no? Esa trascendencia, ¿no? O esa, digamos, esa atención especial para la persona que está atravesando ese proceso. Y a veces no está tan extendido esa atención, esa consideración para cuando alguien está atravesando este proceso con su animal de compañía. ¿No? Me queda claro que hay una gran diferencia en la percepción social y al mismo tiempo yo veo como que contrasta con manifestaciones sociales como de indignación, ¿no? Como lo que acaba de ocurrir hace no mucho respecto a que mataron a un perro en la calle y a mí no me sorprendió, ¿no? De hecho, me parece muy lógico la indignación social que despertó en un país completo porque alguien había matado a un animal, llamémosle callejero, ¿no? Ni siquiera un animal de casa, ¿no? Eh, sin querer hacer esta distinción. A lo que voy es que de repente socialmente yo me imagino, y esa es pregunta para que ustedes me desmientan, que ahí está contrapuesto en nuestra sociedad esta empatía, ¿no? A flor de piel, cuando un animal es maltratado o es matado, incluyendo animales de compañía, pero también de repente no hay esa tolerancia o ese acompañamiento social que sí ocurre con las personas. No entremos ese debate de si son lo mismo o no son lo mismo, no voy para allá. A lo que voy es esta cuestión de la capacidad de empatía social para alguien que atraviesa por este proceso de duelo. No sé si ustedes quieran compartir algo respecto a esto que traté de poner aquí junto. Sí, si me María. permiten, bueno, sí, si me permiten rápidamente. Creo que sí, Adelante. justo lo que comentas, Rafa, tiene una connotación desde mi punto de vista meramente social, en cuanto, me refiero a social en cuanto a con quienes convivimos naturalmente. Muchísima gente no entiende lo que significa la pérdida de un animal de compañía, porque mucha de esta gente nunca ha tenido un animal de compañía. En cambio, sí comprenden un poquito más lo que significa la pérdida de un humano, porque desde chiquitos convivimos con humanos, desde el kinder, ¿no? Entonces, un humano de ahorita 30 años, pues lleva 30 años conviviendo con semejantes, con humanos, pero si nunca tuvo un perrito, un gatito, nunca ha convivido con uno más que con los que ve de lejos. Entonces, no quiere decir que los que nunca han tenido perros o gatos no tengan sentimientos hacia los perros y gatos. Por supuesto que no es por ahí, sino que no comprenden lo que significa una pérdida de ellos. Entonces, a mí me ha tocado muchas veces, nada más como anécdota, les quiero platicar. Muchos de mis clientes, que sean los propietarios de mis pacientes con cáncer, una vez que estamos en una etapa terminal o una vez que incluso ya existió, ya falleció el paciente, los propietarios generalmente son muy agradecidos conmigo por todas esas pautas, ¿no? De la lista de deseos y todo esto, ¿no? Al final se van agradecidos. Pero muchos, me ha sorprendido, muchos me dicen, es que no puedo creer lo que llegué a sentir con la pérdida del Kaiser, ¿no? Por decir un nombre. No puedo creer lo que llegué a sentir de pérdida. Sentí mucho más la pérdida de mi Kaiser que cuando se murió mi abuelita. Hay veces que me dicen esas cosas, ¿no? Y yo les digo, te entiendo, porque me ha pasado igual. Yo que he tenido pérdidas de animales de compañía, híjole, o sea, para terminar bien con mi anécdota, mi Sophie, que era una perrita que murió el 30 de diciembre del 2017, y el Teto, que murió el 23 de junio, que de hecho es el día del cumpleaños de Rafa, este, son perritos que me han enseñado cosas invaluables y que cuando fallecieron, no me da pena aceptar esto, ¿eh? Cuando fallecieron me dolió mucho más que incluso familiares humanos, ¿eh? Pero bueno, ese es mío, personal. Pero a lo que voy es que clientes míos me han dicho algo similar y clientes que me dicen, estoy sorprendido. Y yo les digo, pero a ver, platícame más, o sea, ¿qué es lo que te sorprende?
Y ya llegamos a la conclusión de que ellos nunca habían tenido un animal de compañía. A sus 40, 50 años de edad, ¿eh? Nunca habían tenido una compañía. Y me dicen, yo antes no entendía. No entendía por qué amigos míos humanos, cuando fallecían su perrito, su gatito, se deprimían tanto. Ahora ya lo entiendo. Entonces, quise plasmar esta anécdota como para explicar mi punto de vista, que mucha gente que no entiende es justo porque no tuvo la oportunidad, que para mí es que no tuvo el placer de tener perros o gatos desde chicos, ¿no? Hola, Rafa. Bueno, sí, continuando con el comentario del doctor Cervantes, justamente una de las recomendaciones que yo hago a los tutores cuando ya están cercanos a la pérdida, porque el tutor empieza a sufrir desde antes que su paciente se muera. O sea, el doctor no me va a dejar mentir, puede sufrir desde el momento en que tiene un diagnóstico de una enfermedad crónico-degenerativa o una enfermedad terminal. Desde ese momento empieza el sufrimiento del tutor y desde ese momento de nuestra parte deben empezar dos cosas como clínico. Una es los cuidados paliativos desde que se da el diagnóstico y la otra es el acompañamiento del tutor, ¿no? No solamente por la parte médica. Entonces, en cuanto iniciamos esto, una de mis recomendaciones muy frecuentes es que no se acerquen con personas que no tengan un lazo importante con mascotas. ¿Por qué? Porque no los van a entender y muy probablemente pueden llegar inclusive sin intención a lastimarlos. Solo es un perro, ya va a pasar, todo va a estar bien. Nosotros que nos hemos tenido que entrenar en esta área, sabemos que hay frases que no se deben de utilizar y una de ellas es decir, todo va a estar bien, ¿no? Y muchas veces el argumento de la persona, del doliente, el doliente es el cliente, el tutor que está sufriendo, es, ¿tú cómo sabes que va a estar bien? ¿Cómo te atreves a decir eso, no? Entonces, hay cosas que no se deben de decir y una persona que no tiene un lazo especial con las mascotas, con los pequeños, puede sobre todo minimizar o tratar de silenciar este llamado de ayuda, duelo que es muy silenciado socialmente, lo cual creo que es muy grave porque si nos ponemos a pensar, como bien mencionó el doctor Cervantes, podemos no haber tenido en toda nuestra vida, hasta adultos, una pérdida de una mascota, pero en muchas otras familias puede ser el primer duelo que enfrentan los infantes. O sea, así de importante es. Puede ser que antes de que se me muera mi abuelito, antes de que se muera mi tío, antes de que se muera la vecina, se muera mi perro, ¿no? Entonces, si yo le muestro al pequeño de la familia, al niño, a la niña, que no es importante que exprese que le dolió la pérdida de su mascota, que no es relevante, que no pasó nada, se lo oculto, ¿no? Oculto su enfermedad, oculto su muerte. Entonces, ¿cómo va este niño de adulto a gestionar sus emociones ante un duelo de la pérdida de una persona, de su papá, de su abuelo, de su tía? Entonces, es tan fundamental como atrevernos a saber, ¿no? Nuestra tarea como clínicos es mostrar en qué edades se pueden hacer qué cosas, ¿no? Para poder entrenar a estos niños y que sean adultos emocionalmente preparados para un duelo de un familiar, ¿no? Así de importante me parece. Tremendamente relevante. Muchísimas gracias por compartir eso. Hoy yo quiero hacer una pregunta de índole personal para María, dado que pues estás dedicada actualmente sí, a atender este proceso, el proceso de separación, el proceso de pérdida. Me gustaría que nos platicaras muy brevemente cómo es que te llevó a ti, ¿no? ¿Qué ocurrió en tu cabeza? ¿Qué ocurrió en tu formación? ¿Qué ocurrió en tu actividad profesional? ¿Qué ha ocurrido que te ha llevado a especializarte en esto y a estar, pues, apoyando a clínicos, a propietarios, a animales de compañía en este tremendo paso final que hemos estado abordando hoy? En tu historia personal, desde que egresas como médica veterinaria zootecnista y la formación tanto académica como profesional que has recibido, adquirido, buscado, encontrado y aplicado para
dar un panorama de lo importante, tan importante que es esto, cómo es que has llegado tú a este punto de especialización y de relación permanente con este proceso. Claro, Rafa. Mira, la verdad es, voy a tratar de ser breve. Todo en mi historia personal comenzó porque desde que me egresé siempre he querido dedicarme a pequeñas especies. Me gusta mucho el área clínica, me gusta mucho el área de urgencias y el área de urgencias es justamente un área, el área de terapia intensiva donde todo el tiempo te enfrentas a retos y a pérdidas de pacientes, ¿no? Llegan pacientes politraumatizados, eh, fueron atropellados, pacientes en shock, pacientes con enfermedades crónico-degenerativas que están descompensados y todo el tiempo nos enfrentamos a dar este tipo de noticias, ¿no? Malas noticias, malos pronósticos o fallecimientos. Entonces, yo no contaba con un entrenamiento, tuve grandes maestros en la UNAM, en el hospital de la UNAM, conocí a profesores muy dedicados a esta área, con mucho amor hacia los pacientes y esto fue algo que me empezó a llevar por esta parte. De la manera personal, yo tuve una pérdida, como creo que todos nosotros, como menciona el doctor, tuve la pérdida de mi gatito y me enfrenté a esta situación, ¿no? De que mi paciente, mi familia no tenía ninguna enfermedad existente, yo le hacía estudios de sangre todo el tiempo, pero lo que yo no estaba consciente es que mi gato ya tenía 17 años, ¿no? Entonces, su calidad de vida había disminuido bastante, perdón que también me ponga emotiva, pero justamente ahora ya en retrospectiva, pues con todo lo que he aprendido de grandes maestros y lo que me falta por aprender, me he dado cuenta que tristemente me tardé en tomar la decisión de ayudar a descansar a mi compañero de vida y no lo pude hacer yo, francamente fue un colega, un amigo quien me ayudó a ayudarlo a descansar, pero en el momento que sucedió fue muy tranquilo porque fue en mi casa y, y me di cuenta de que no había por qué privar a los tutores de poder despedirse de una manera digna de un ser, ¿no? De un ser vivo que también está muy probablemente asustado, está buscando algo familiar, un rostro familiar, está buscando ser apapachado en esos últimos momentos. Y entonces yo lo viví de esa manera. La verdad no fue idea mía, fue algo en conjunto de mi familia. Y ese momento tan especial nos permitió despedirnos de una manera pacífica. Y creo que aunque me tardé y ahora lo reconozco, por eso trato de entender cuando a los tutores les cuesta tanto trabajo tomar la decisión, porque les digo, no solamente les hablo como médico, les hablo como tutora, ¿no? Y me ha pasado y trato de entender que no es fácil tomar la decisión. Y eso fue lo que me llevó, ¿no? Yo realicé muchas veces eutanasias en los hospitales donde yo laboraba, en el área médica donde yo trabajaba. También viví mucho la aversión de mis compañeros de no, yo no quiero hacer la eutanasia, se escondían, huían, se metían al baño. Y cuando yo acababa haciendo las eutanasias, me daba cuenta del sufrimiento que se causaba en las familias, de lo destrozados que se quedaban, ¿no? Y entonces, pues vi que había un área que estaba totalmente descuidada y que yo no sabía qué hacer, no estaba en ningún momento capacitada para poder ayudar y me daba mucho miedo que había cosas que salían de mi corazón y que quería decir, pero no sabía si eran adecuadas, ¿no? Entonces, también en mi poco conocimiento sabía que había cosas que podían hacer más daño que ayudar, ¿no? Entonces, tuvimos solamente de manera breve un paciente juntos, el doctor Cervantes y yo, no sé si él lo recuerda, pero fue un paciente que a mí me marcó mucho, un paciente que iba y estas son del tipo de noticias que son inesperadas, que son muy fuertes, fue a consulta porque su tutor no lo veía bien, no quería comer, estaba tomando menos agua y era todo, no había nada más. Fue a una primer consulta, lo revisaron, su paciente no tiene nada, regresa a una segunda revisión porque el doctor dice, mi paciente no está bien, el nombre de este paciente era Tallarín, era un mestizo, grandote, pelito
de alambre. Y entonces entiendo que si no nos tomamos el tiempo para hacer un examen físico detallado, como era de pelo muy grande, sus linfonodos estaban aumentados de tamaño, ¿no? Entonces solo eran 2 linfonodos que estaban aumentados de tamaño. En ese momento nosotros tenemos que cuidar nuestras expresiones faciales, como decía el doctor, todas estas bases de comunicación asertiva, ¿no? No tengo que hacer una cara de espanto o híjole, ya, ¿no? Entonces, en ese momento le digo al tutor, ¿sabes qué? Los linfonodos están agrandados, básicamente hay 2 motivos por los cuales pueden estar agrandados. No quiero que nos precipitemos, pero puede ser linfonodos reactivos por una infección o puede ser cáncer, ¿no? Entonces, no vamos a precipitarnos, vamos a tomar la muestra, vamos a esperar, tomamos los estudios, fue linfoma, y este paciente tenía una situación muy especial que era que su riñoncito no estaba funcionando de manera correcta. Entonces ahí tuvimos que poner en una balanza si dábamos quimioterapia o si dejábamos al paciente sin exponer su riñón. Fue cuando consulté al doctor Cervantes Arias. Fue un paciente que vimos juntos y sin alargar mucho el tema, él acabó todo su protocolo de quimioterapia, pero tuvo algunas recaídas. Y durante estas recaídas, en una ocasión yo tuve que citarlo para darle terapia de líquidos. Yo le pedí permiso al médico con el que yo trabajaba, al dueño del hospital. Él tenía un jardín y le pedí por favor que me permitiera darle la terapia de líquidos en el jardín porque su tutor estaba destrozado. Para él era su hijo. Entonces, tiempo después, él me hizo un poema que me marcó y ese poema él lo escribió mientras su perro recibía la terapia de líquidos y se llama Gotita por Gotita, ¿no? Y él me escribió bueno, para mí una obra de arte que se inspiró cuando él estaba con su compañero acompañándolo y recibiendo la terapia de líquidos para que él se repusiera un poco, porque lo que queríamos era salvaguardar su calidad de vida. Yo despedí a Tallarín hace 2 años y fue algo doloroso, pero fue algo totalmente necesario y ellos se quedaron tranquilos porque médicamente hicieron todo lo posible. Tallarín era súper consentido y bueno, fue algo inevitable, pero fue de la manera más adecuada que ellos pudieron proporcionar. Entonces, creo que mi camino se ha ido labrando de mano de muchas personas que me han apoyado. El gremio me ha apoyado muchísimo. He aprendido mucho del doctor Cervantes y de otros colegas que definitivamente me llevan mucho camino por delante. Quisiera algún día poder llegar a ser la mitad de lo que ellos son, pero creo que sí es muy importante que nos preparemos si hay un foco rojo que se prende y vemos que algo no está bien, podemos buscar, ¿no? Porque definitivamente hay más caminos que los que se ven. Creo que es eso. Gracias. Muchísimas gracias por la apertura y por compartir tus sentimientos. Estamos todos aquí al borde del llanto, ¿no? Yo me he cuidado mucho de no tocar mis propias experiencias porque voy a terminar ahí. Entonces voy a seguir evitando hablar de mis propias experiencias personales porque yo no creo resistirlo como tú. Reconozco tu entereza y agradezco muchísimo que nos hayas compartido este punto en particular. Solo puedo decir o quiero decir, ¿no? Que de mis 2 experiencias más directas de despedidas, pues fue Alex, ¿no? Igual que tú, no pude, ¿no? Dije, yo puedo hacerlo, yo le puedo pasar los medicamentos y despedirnos en mi casa, todos tranquilos. No pude y le tuve que hablar, ayúdame, sálvame, ¿no? Y me salvó. Eh, Quiero hablar de otro tema, quiero hablar de un tema que creo que es muy importante, ¿no? Relacionado con, hemos hablado del entorno general, que está alrededor de las relaciones humano-animal, de los distintos tipos de muertes que podemos enfrentar cuando son repentinas, cuando son diagnosticadas, hemos hablado de la calidad de vida, que es increíblemente importante atender, hemos hablado del proceso de duelo, hemos hablado de la preparación, de lo que yo tenía preparado para platicar hoy. Me queda un tema importante que es el reemplazo, ¿no? O sea, no sé si estoy ocupando la palabra correcta, pero sé que me entienden hacia dónde voy. Eh, Hay gente, ¿no? Que sin hacer un intento de juicio, ¿no? La forma en la que se relacionan las personas con sus animales de compañía
puede ser muy variado. Y creo que hay un punto en el que a veces caen en el reemplazo, un poco dentro de esto que mencionaban, de que no toda la gente tiene el mismo nivel de empatía con los animales o el mismo nivel de empatía con alguien que tiene un alto nivel de relación con sus propios animales de compañía. Lo, hablemos de los dos, del espectro completo. Iba a decir de los dos lados, pero más que dos lados, blanco y negro, creo que tenemos un espectro de grises enfrente de lo que puede jugar o no el, ayúdenme a buscar una palabra más adecuada, el reemplazo después de la pérdida de un animal de compañía, porque me queda claro que para esas personas que no tienen un alto nivel de, o que no han tenido esa experiencia como Alex mencionaba, ¿no? La gente que no ha sido expuesta a una relación con un animal intensa, ¿no? Como animal de compañía, sobre todo yo creo que en la infancia, y que le resulta sencillo, pues compra otro, ¿no? O adopta otro, ¿no? Hacia allá quiero ir. ¿No? ¿Qué nos podrías ayudar a profundizar, Alex, respecto al reemplazo? Bien, pues sí, tampoco sé cuál es la palabra idónea, ¿no? No, no sé si reemplazo, sustitución, no sé, pero bueno, es por ahí. La verdad es que no hay un correcto o un incorrecto, ¿no? O sea, depende yo creo que mucho de la sanación que ha tenido el humano, depende del tipo de duelo que tuvo, como decía María, pues el duelo es, no sé si la palabra correcta es multifacético, tiene diferentes fases y como decía María, no es que vaya una, después otra, sino que pueden haber varias al mismo tiempo, ¿no? Entonces yo creo que depende mucho cómo fue ese periodo de duelo, de sanación del propietario, para ver en qué momento están listos, ¿no? Para tener un nuevo integrante de la familia no humana, ¿no? Como un perro, gato, hurón, cuyo o lo que quiera, un loro, ¿no? Puede ser. Em, la verdad es que mi recomendación, pero quiero puntualizar bien, esto es solo una recomendación mía personal, no quiere decir otra vez que sea correcto o incorrecto, es que sí se esperen bastante tiempo hasta que estén sanos. Yo sé que sí podemos sanar, ¿eh? De una pérdida. Nunca la vamos a olvidar y siempre vamos a tener una emoción, pero de que podemos sanarla, pues yo creo que sí, ¿no? Entonces, esperarnos a tener esa sanación, pues lo más integral y completa posible para ya dar ese siguiente paso para tener un nuevo ser querido, ¿no? Un animalito de compañía. Pero bueno, mi recomendación puntual es que traten de que no sea igualita físicamente. O sea, si perdiste, no sé, voy a inventar, ¿eh? Un perrito de raza samoyedo, hembra, no sé, o sea, si yo entiendo que hay familias que les encanta una raza, ¿no? Y que mi raza solo es la samoyedo, pon tú. Mi recomendación sería que tengan cuidado porque si adquieren una samoyedo hembra, la van a empezar a comparar y van a empezar a comparar cómo la samoyedo anterior, vamos a suponer que la anterior, la que ya falleció, se llamaba Daisy y la nueva cachorrita se llama Muñeca. Van a empezar a comparar a Muñeca contra Daisy. Y entonces, híjole, Muñeca ya se hizo popó en la alfombra, pero Daisy no hacía, no, ya no se hacía popó en la alfombra. Entonces, el problema no es tanto comparar, sino tener represalias contra Muñequita por compararla contra Daisy. No sé si me voy explicando. Ese solo es una recomendación de por qué yo no creo que sea lo más correcto. Primero, apurarse, o sea, de que falleció Daisy y al mes siguiente ya tienes a muñeca. O sea, de inicio yo no creo que sea correcto así tan rápido, pero otra vez, aunque ya haya sanado eso, pues a lo mejor que sea una raza diferente, o bueno, ni siquiera que tenga raza, ¿no? Yo creo que ya hoy en día nos debe dar un poco igual el que tengan razas o no. Este, pero, y si en efecto, si adquieren a muñeca, que es samoyedo, hembra, muy parecida a Daisy, pues sí que se metan bien en la cabeza los humanos que no es Daisy. O sea, no, o sea, muñeca es un individuo diferente que va a tener no sé si sea el término correcto en animales, ¿no? Pero tendrá una personalidad o una característica comportamental diferente totalmente, ¿no? Entonces, yo creo que no está mal tener un nuevo animalito de compañía, por supuesto, pero siempre y cuando pase ya esta sanación, ¿no? No sé qué opine María.
Sí, claro. Oye, a mí me gustaría que, además de pegarlo a tu opinión, esta relación que también creo que desempeña, el papel que desempeña en la familia, ¿no? Habíamos pensado, ¿no? Cuando hay niños ahí, ¿no? En la familia y el que se separa es a lo mejor el que era el perrito o el gatito de uno de los niños. Tú como padre, ¿qué le enseñas cuando reemplazas al animal de compañía, ¿no? Entonces, me encantaría que incluyeras esta parte también en tu intervención, María, por favor. Sí, como menciona el doctor, pues yo tampoco sé si es la manera adecuada. Creo que le podemos llamar de una manera sentimental el querer llenar el espacio, ¿no? El adquirir una nueva mascota, un nuevo miembro de la familia, creo que es una decisión que debe ser en conjunto. Ahí nosotros podemos entrar para orientar a la familia. Muchas veces yo estoy en la despedida y me dicen, doctora, ¿qué le parece que ya parte un cachorrito que vi para adoptarlo? Y lo voy a traer la próxima semana y le voy a dar la sorpresa a mi esposa. No lo hagas. O sea, seguramente la esposa va a aborrecer ese perrito, ¿no? Porque justamente caemos mucho en comparar en las personas, en los núcleos familiares de humanos, se da mucho, por ejemplo, si tenemos un núcleo familiar con varios hijos, por alguna situación muy desafortunada, uno de los hijos fallece, la madre suele volcar todas sus expectativas, exigencias, atenciones sobre el hijo que sobrevive, ¿no? Entonces, eso pasa con las mascotas también, ¿no? Yo quiero que tú seas como era mi otra mascota, quiero que cumplas mis expectativas y quiero simplemente es un sentimiento hacia mis deseos, ¿no? No es que yo quiera tener una mascota para que la mascota sea feliz, sino muchas veces yo vuelco todas mis necesidades sobre esa mascota. Entonces, desde el punto de vista tanatológico, no es lo más sano y no de manera inmediata, como mencionó el doctor. Cada persona tiene su tiempo, inclusive a veces el hacer un giro, ¿no? Si yo era una persona solamente de perros, puedo a lo mejor adoptar un gatito, pero todo a su tiempo, ¿no? Si yo estoy todavía retraída, no quiero salir con mis amigos, no estoy rindiendo en mi trabajo como debo, no es el momento de adoptar una nueva mascota. Yo he tenido tutores que me han dicho, doctora, nunca más, esa es mi última mascota, me está doliendo tanto, estoy sufriendo tanto que no quiero en mi vida volver a tener mascotas y muchas veces al año me hablan y me dicen, mira María, este es el nuevo integrante de la familia. Y esto está perfecto, pero es mucho de una manera un poquito romántica, dejar que las cosas se den, que fluyan, ¿no? No forzar nada, no estar pensando en que necesitamos llenar ese espacio, porque necesitamos sanarnos, estar fuertes emocionalmente antes de que llegue otro ser, ¿no? Con respecto a lo que mencionabas de, por ejemplo, las pérdidas en los niños, está documentado que antes de los 6 años los niños no tienen percepción de lo que es la muerte de manera definida. Hay dos cosas que ellos ignoran de manera eh, nata, que es pues por la edad, la madurez emocional, que es que la muerte es definitiva. Antes de los 6 años, los niños piensan que la gente puede morir y revivir de manera mágica cuando ellos quieran. Y también piensan que la gente que fallece tiene sus funciones biológicas activas. Es decir, mi abuelito que falleció puede comer cuando él quiera, o puede dormir o no dormir, o puede jugar, o puede aparecer para jugar conmigo. Entonces, estos pensamientos mágicos hacen que los niños no sufran por estas pérdidas. Ustedes van a darse cuenta si llegan a tener en sus familias una pérdida y hay niños pequeños, que los niños no se percatan realmente de la gravedad del fallecimiento de un ser querido, ya sea humano o de una mascota. Sin embargo, a partir de los 6 años, los niños ya saben, se empiezan a dar cuenta de que la muerte es definitiva, de que la muerte es universal, que nos puede pasar a todos, y entonces ya vienen cuestionamientos súper importantes, que es donde nosotros tenemos que entrar, ¿no? Que es, la muerte les pasa a todos, entonces le va a pasar a mi mamá, le va a pasar a mi hermano, me va a pasar a mí. Yo tuve la culpa porque regañé a mi perrito y ahora él falleció, yo tengo la culpa de esto. ¿Qué va a pasar, no?
él ya no va a volver a regresar, saben que la muerte es definitiva. Entonces, a partir de esta edad ya tiene que haber una intervención de los tutores y nosotros podemos asesorarlos. Inclusive nosotros contamos con un manual que realizamos que es una guía de cómo comunicarle a los pequeños que ha fallecido la mascota, porque lo peor que podemos hacer es no involucrarlos en una enfermedad crónico-degenerativa o privarlos de la oportunidad de despedirse. Yo siempre permito que los pequeños estén presentes si hay dos cosas. El tutor quiere permitir que esté presente y el niño quiere estar presente a partir de los 6 años. Entonces, creo que el ocultarlo solo complica todo. El decir que la abuelita ya se durmió, que está en el cielo, que ya partió, que el perrito se quedó dormido, solamente puede llevar a trastornos tan graves como que hay reportes de que niños no quieren dormir después de los fallecimientos y los niños sufren insomnio porque tienen miedo a quedarse dormidos y ya no despertar como su abuelita. Entonces debemos de usar las palabras falleció, murió. Ya no va a haber manera de que lo contactemos físicamente. Eso lo deben de entender los niños para que puedan ellos empezar a crear, a gestionar su propio duelo, porque los niños obviamente también tienen un duelo, y mientras más pequeños son los niños, menos se va a parecer al duelo del adulto. Entonces tenemos que estar súper dispuestos a contestar todas sus preguntas y no ocultar situaciones que después se van a convertir en una bola de nieve que no vamos a poder detener y entonces van a suscitar muchas angustias y muchas preocupaciones en los niños. Claro. Pues muchísimas gracias. Tenemos que dar por terminada este episodio, este capítulo. Ha sido tremendamente ilustrador. Yo les agradezco enormemente que hayan participado. Me refiero a ilustrador porque pues me pone de manifiesto todo lo que existe alrededor de la preparación que puede tener un clínico especialista en pequeñas especies. Qué bueno que existen, qué bueno que están. Yo invitaría a los propietarios, invitaría a los clínicos a que se acercaran a gente preparada, ya sea para que unos se vayan preparando para lidiar con esto que va a ocurrir, sí, siempre, o pues poder tener la opción de transferir a las personas, de transferir a las familias, de transferir a los casos clínicos hacia gente que se ha especializado, como es el caso de María, en este proceso. Y qué bueno que exista, también lo mencionamos mucho, qué bueno que está creciendo este reconocimiento y que tenemos evidencia de que la preparación en la universidad o es nula o es insuficiente para hacer frente a esto que forma parte del ejercicio profesional de quien se dedica a la clínica de pequeñas especies. Yo invitaría a que lo retomemos, invitaría a que lo atendamos y como cualquier otro espacio de preparación académica, cuando detectemos estas carencias o estos huecos en nuestra formación, pues de la misma manera en la que Alex y María lo han hecho, pues que lo hagamos, ¿no? Me queda claro que existen cada vez más opciones formales e informales para hacerse de este conocimiento y creo que es importante atenderlo. Agradezco muchísimo que hayan sido abiertos, francos y transparentes con incluso cuestiones personales que sabía que íbamos a terminar tocando por la naturaleza del tema que abordamos hoy. Se los agradezco mucho. Claramente se quedaron varias cosas. Aquí dejamos algunas. Tendremos que hacer unos cápsulas posteriores pues bueno, solo me resta agradecerles su disposición y todo lo que han compartido, tanto conocimiento como sentimientos. Gracias, Rafa, gracias, María. Y la verdad es que te agradezco muchísimo, María, porque tú nos has enseñado muchísimo. Entonces, muchas gracias. Espero que nos sigas enseñando más. Y gracias, Rafa, por la oportunidad y gracias a la audiencia que estuvo con nosotros. Al contrario, yo estoy muy agradecida por el espacio. La verdad es que me siento muy acogida y muy apoyada. También quiero, por medio de Rafa y del doctor Cervantes, si a la audiencia se puede extender de alguna manera nuestros datos. El equipo en el que yo laboro estamos súper dispuestos, estamos muy comprometidos con continuar con este camino, con el apoyo de todos y pues estamos, si podemos ayudar en algo, estamos a la orden. Muchas gracias, Rafa, y muchas gracias, doctor, por la consideración. Gracias a ustedes. Nos vemos en un capítulo posterior.